Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Psicológico, un espacio para poder conversar con grandes especialistas y renombrados psicólogos. En esta oportunidad tengo el gran honor de presentar a uno de los íconos de la psicología peruana. Tenemos al doctor José Anicama Gómez, un investigador prolijo, docente, ha gestionado las escuelas de psicología de muchas universidades en el país, ¿no? Ha aportado con investigaciones a nivel nacional e internacional, y en estos momentos no solamente se dedica a investigar, se dedica a crear, se dedica a formar, sino también gestiona como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Peruana Autónoma. Bienvenido, doctor, a este espacio. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy en día, si bien es cierto, muchas universidades profesionalizan, ¿no?, a futuros, valga la redundancia, profesionales en diferentes carreras, en diferentes modalidades inclusive, ¿no? Y el ente regulador, quien ha sido muy flexible, ¿no?, a permitir modalidades presenciales, semipresenciales, a distancia. Hoy día, doctora Anicama, me gustaría dialogar con usted acerca de las modalidades en la formación del futuro psicólogo. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? ¿Qué profesionales en psicología no necesitan y deben de responder a las exigencias de esta sociedad, no es así, exigente, con un escenario psicosocial muy complejo? Entonces me gustaría conocer desde su experiencia, ¿considera que la formación virtual sería la más idónea en estos momentos que ya estamos en un escenario pospandémico? ¿Qué opina usted? Bueno, gracias Edith por la invitación. La pregunta es muy amplia, como comprenderás, y agradezco las menciones a las cosas que he hecho. Sí, de una u otra forma soy responsable de muchas cosas, especialmente de cómo se enfatizó en el desarrollo de la psicología científica basada en evidencias. Y como toda la ciencia evoluciona y se desarrollan nuevas tecnologías y la sociedad y la cultura crece, la pandemia nos cogió en un momento en el cual estábamos en pleno proceso de desarrollo científico y tecnológico. Lo único que hizo la pandemia fue apurarnos en muchas cosas. En el caso de la psicología, el reto fue, yo recuerdo mucho el primer congreso iberoamericano de psicología pospandemia que se hizo en Madrid. Nosotros participamos por Perú. ¿Qué podíamos hacer los psicólogos frente a eso, no? Y ahí lo menciono porque tú haces una pregunta extremadamente importante el día de hoy, ¿no? ¿Cómo formamos a los profesionales? Yo te diría dos tipos de respuesta. Primero, tenemos que precisar qué tipo de psicólogos queremos tener. Y eso implica tener que los directores de psicología y los decanos de psicología o la gente responsable de la formación tengan una idea muy clara de cuál es el perfil profesional, qué competencias debe de tener y para hacer qué cosas. Sobre la base de eso, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo poblacional. ¿A qué población voy a tener? Yo recuerdo cuando fui director de psicología en Cayetano, la población en la década de los 75, 80, 85, la población peruana menor a 15 años llegaba casi al 48%. Entonces tenemos que formar psicólogos que tendrían que tener muchas habilidades para manejar niños, fundamentalmente, ¿no? Pero ahora, en el año 2023, lo que impacta en el crecimiento de la pirámide poblacional es que la población dominante, en donde aparecen la mayor parte de problemas psicopatológicos y psicosociales o que requieren orientación psicológica, es la población que se mueve entre los 12 a los 20, 22 años, que es casi el 38%. Entonces los directores, los decanos o los responsables deberían saber que tenemos que formar psicólogos para que puedan atender problemas de púberes, problemas de adolescentes y toda la problemática juvenil que hoy tenemos, ¿no? Que como tú sabes, y que más de una vez lo escribí
recuerdo mucho la mención de Ardila en ese momento cuando lo publicamos, violencia, drogas, salud reproductiva en adolescentes son estos problemas. Esa es la primera parte. Y frente a la pregunta específica de qué modalidad, viene la segunda parte y mi respuesta. Una carrera como la nuestra, que trabaja con la interacción entre personas, que trabaja con objetos que no son, podríamos decir así, acontecimientos inmateriales, sino objetos de estudios móviles, que mucho de la manera como interactúan va generando nuevos cambios, nuevos comportamientos. Necesitamos que esa formación sea esencialmente presencial. La formación presencial en ciencias de la salud ha sido siempre dominante y lo seguirá siendo. En el caso de la psicología y de algunas otras áreas, incluyendo algunas áreas de medicina, por mi formación en salud pública internacional, he trabajado también en muchas cosas de medicina, hay algunos diplomados o cursos o programas que se intentan hacer de manera virtual, pero la gente siempre se pregunta si, por ejemplo, me haré una cirugía con una persona que ha tomado una especialización de manera virtual. En el caso de psicología, la pregunta es la misma. ¿Haré que mi hijo que tiene un problema de adicción o que tiene un intento suicida o un trastorno alimentario que afecta gravemente su salud y que ha sido entrenado virtualmente, hará el tratamiento adecuado, el procedimiento adecuado de intervención? Son problemas críticos que resolver. La pandemia nos obligó a entrar a la virtualidad. Adelantamos muchas cosas o actualizamos muchas técnicas de enseñanza virtual, pero lamentablemente hay dos problemas que surgieron. Muchas habilidades y competencias profesionales del psicólogo, por eso hablaba del perfil en la primera parte, no se pueden lograr con una enseñanza virtual. El psicólogo, el que quiere ser terapeuta, tiene que observar el procedimiento, tiene que practicarlo. El maestro tiene que observarlo, ver cómo lo hace, retroalimentarlo y poder decirle que está bien, que está mal, corrija. Como se dice, doy el modelo, oportunidad de práctica, retroalimento, refuerzo, condiciones básicas de aprendizaje. Entonces, la modalidad virtual para muchas cosas en psicología no funciona. La idea semipresencial, entonces, puede funcionar en parte. Creo que las normas actuales dicen un 60 y un 40%. Yo no soy muy partidario de eso. Comprenderás que mi idea es que sea todo presencial. Y evidentemente no aceptaremos nosotros nunca una educación a distancia para psicología al 100%, ni mucho menos para ser terapeuta. Y como creo que eso va a ocurrir también, o está ocurriendo ya, en todo ciencia de la salud. Qué interesante, doctora Nicam, usted ha tocado un tema muy relevante, ¿no? El perfil del psicólogo peruano. Creo yo que la flexibilidad inclusive que ha dado la SUNEDU para la formación en las 3 modalidades, ¿no? Muchas instituciones universitarias han hecho pues un negocio, ¿no?, respecto a la formación de nuestros colegas. Así es. En ese sentido es importante la voz de usted, ¿no?, quien es un destacado psicólogo en nuestro país, ¿no?, que lleve esa voz y esa propuesta de que la formación en nuestra profesión debe ser estrictamente presencial y que podamos tocarle la puerta a la SUNEDU en todo caso y decirle a nuestros profesionales, a nuestros futuros profesionales, la formación va a ser solo presencial y en un caso semipresencial, pero con un porcentaje importante, ¿no?, de cursos presenciales y un mínimo virtuales, ¿no? Así es. Y es importante también exhortar, ¿no?, a los directores, a los jefes de programa, a los decanos de las diferentes facultades, ¿no?, reunirnos y generar, ¿no?, a través de una mesa de trabajo, el perfil de ese futuro profesional psicólogo. La pregunta es, ¿por qué en algunas universidades la formación es en 5 años, 5 años y medio, 6 años? ¿No? ¿Por qué no podemos uniformizar en todo caso esa formación
partiendo de la premisa de qué profesional psicólogo se necesita refiere al nuestro tiempo, país. ¿no? Pero el otro problema, creo yo, más importante también junto con eso es definir qué es lo que va a hacer. Exacto. Si tú recuerdas, cuando hicimos creo que en el Perú, en términos de modelos de enseñanza y psicología, hubieron 3 momentos importantes que yo acabo de presentarlos en una conferencia en Paraguay con ocasión del Congreso Interamericano de Psicología. Primero, el movimiento que ocurrió en el cual definimos lo que debería ser el psicólogo como persona que ejerce la carrera de manera terminal, el perfil que dimos en Cayetano Heredia. El otro momento importante fue, claro, evidentemente muy experimental, y luego más o menos a mediados de los 88, 86, 88, ese modelo de multielementos que buscaba integrar diferentes perspectivas de ver el problema psicológico, pero que al mismo tiempo enfatizaba que el psicólogo debería ser competente para poder hacer las cosas esenciales. Su tarea no termina en hacer evaluación y diagnóstico. Exacto. Su tarea termina cuando él sea capaz de diseñar y construir un programa y ejercer el trabajo de cambio terapéutico o hacer la psicoterapia. Y luego el modelo actual, que es el modelo basado en competencias, que en el caso nuestro es un modelo que integra competencias y objetivos de conducta, porque una competencia del perfil, cuando yo digo el psicólogo debe ser capaz de poder diseñar y construir un programa de tratamiento, por ejemplo para un trastorno emocional, tipo un trastorno de pánico, pero eso lo tengo que poner en objetivos concretos. Exacto. Que el psicólogo tiene que hacer que el estudiante lo haga en la práctica, y eso solo se logra presencialmente. Exacto, siendo la carrera, ¿no?, una experiencia de interacción, ¿no?, entre paciente, consultante, especialista, ¿no? Pero ¿qué opina usted de esas instituciones, por ejemplo, de que está formando psicólogos aprovechando de la flexibilidad que le ha dado SUNEDU en las modalidades y ha generado pues una formación tan, difusa, escandalosa, ¿no? Inclusive difusa, estrictamente virtual. Los chicos que no van a lograr las competencias. Los chicos nunca han, por ejemplo, hecho un trabajo de campo, nunca han hecho una entrevista de campo, nunca han hecho un experimento laboratorio. Han hecho un experimento laboratorio. Y hoy en día, doctor, se está hablando inclusive de virtualizar los laboratorios. Sí, así es. Esa es una de las ideas de algunos de los gestores de algunos de los consorcios. ¿Qué opina usted, por ejemplo? ¿Es factible? Yo creo que también algunos amigos del área de las ingenierías piensan que ya descubriendo la virtualidad o la inteligencia artificial ya solucionan todo. Mentiras, eso no es así. Porque en el caso de carreras como la nuestra, inclusive el derecho, que ya hubo un caso de un juicio muy importante a un estudio por utilizar cosas artificiales, porque ganaron un juicio en cosas artificiales y ahora lo han reconsiderado y la Corte ya lo sancionó. En el caso nuestro es más crítico aún, porque como muy bien lo has dicho, Edith, el desarrollo del proceso terapéutico va a depender mucho de cómo estemos interactuando paciente-terapeuta. Y entonces yo puedo en un momento determinado sentirme tan abrumado, tener mi idea suicida aquí, pero por algún acontecimiento que el terapeuta organiza o que ocurre accidentalmente, eso es la realidad, sí puede darse. La cosa cambia, en la siguiente sesión ya mis ideas empezaron a ser diferentes, ya empiezo a que puedo tener un objetivo de vida nuevo, que puedo rearmar mi vida, y mis ideas de que mi vida no tiene sentido empiezan a desaparecer. Eso solo lo podemos lograr cuando observamos la realidad. Exacto. No cuando la imaginamos, no cuando la construimos en un programa de software. Eso es para algo más o menos estable o estático. El comportamiento es interacción, el comportamiento es cambio, y siempre tenemos nosotros metas y propósitos que cumplir, y eso no se puede regular de esa manera. Claro, además
en nuestro país, ¿usted considera de que estamos preparados, considerando las características de nuestros estudiantes, de diferentes culturas, tradiciones, idiosincrasia? ¿Considera usted que la virtualidad sería un soporte favorable para su formación? Hablando de los futuros psicólogos. Yo creo que la virtualidad ayuda a la formación en muchas cosas, pero no la reemplaza, no la sustituye. Puede constituir un elemento importante para ciertas áreas, pero no esencialmente para que sea una persona que tenga que lidiar con algo que es tan, podríamos decir así, que solo se va logrando dependiendo de cómo se interactúe. El bienestar psicológico es algo que no vamos a lograrlo a través solamente de utilizar un sistema inteligente o virtual. Necesitamos ver cómo manejamos, cómo podemos hacer que los sentimientos interactúen, que las cogniciones y las expectativas vayan organizándose, y creo que esa interacción depende mucho de una realidad que tenemos que vivirla. Bien, finalmente, doctor, sé que es un hombre muy ocupado, finalmente es importante tener clara la posición de las autoridades, ¿no?, que gestionan facultades, escuelas de psicología en este tema que es de mucha importancia y preocupación, sobre todo desde el Colegio de Psicólogos, ¿no? Entonces, en el interín de la conversación sería importante también manifestar que hay una posición clara ahora desde el colegio, ¿no? Solamente aceptar la colegiatura, que es una de las propuestas, ¿no? Solamente aquellos egresados de una modalidad presencial, como corresponde, y hasta una semipresencialidad, obviamente, en un porcentaje aceptable, ¿no?, que es un 70%, ¿no? Y un 30% virtual, ¿no? Entonces, ¿qué opina? ¿Usted considera que sería una buena Totalmente de acuerdo. ¿El colegio profesional? Sí, creo que sí. El colegio, lo que nos falta, creo, es que el colegio y en general toda la profesión debe dejarse hacerse sentir y sentar precedentes, ¿no? Esa ley que sacaron ahora poco sobre el ejercicio de la psicología y de la psicoterapia en los hospitales también requiere una posición firme de los psicólogos, y evidentemente hay muchos intereses también comerciales en juego, pero por encima de eso debe estar nuestra visión académica, y yo he dicho, lo voy a volver a decir, nosotros necesitamos fortalecer la psicología como una disciplina científica y como una profesión para la cual se requiere formación dominantemente presencial y en algún caso, de alguna manera, con algún toque semipresencial, pero en ningún caso una formación virtual al 100% de educación a distancia en psicología. Eso no sería posible para poder trabajar ni el objeto de estudio de la psicología, que es el comportamiento y sus interacciones, ni mucho menos poder utilizar el método científico para validar los cambios que ese profesional pueda lograr. Y es importante también porque nuestra profesión, doctor, se ha empoderado mucho, ha crecido, no es así, hay mucha, y sobre todo tratamos de formar esos futuros profesionales para que respondan realmente a las exigencias y a las necesidades de esta sociedad convulsionada, ¿no? Y qué mejor que usted, que lo ha manifestado, ¿no?, cuán importante es que esta formación sea, ¿no?, en condiciones presenciales, haciendo experimentos como lo hacíamos antes, ¿no es así? Porque implementar los programas de prevención, de intervención, ¿no?, en los espacios en que realmente se requiera, y sobre todo monitoreando, ¿no?, esos cambios importantes que se necesitan. Doctor, sus últimas palabras, un mensaje en todo caso a los colegas. Bien, mis palabras finales sean para invocar a todos los psicólogos que recordemos que nuestro propósito fundamental es promover el bienestar psicológico, restablecerlo ahí donde no lo haya, y para lograrlo necesitamos tener un proceso de educación continua, y la educación continua implicará una permanente actualización de conocimientos
y eso va a requerir siempre que hagamos muchísimas actividades de manera presencial. Yo ya me alisto a un siguiente programa postdoctoral que tomaré en Europa en el verano. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Entonces nos estamos viendo en la siguiente edición de este su espacio Diálogos Psicológicos. Gracias, doctor. Gracias a ti,